Buenos días. ¿Cómo van? Buenos días. Bien, profe. Motivados todos. ¿Qué más? Buenos días, profe. Que se dejan ver. Eso está bien, por fin. ¿Qué más? Profe, el computador no me puedo dejar ver, pero Emanuel ahí que tiene la suerte de tener cámara, vea. Ah, bueno. Estaban hablando de mí, yo por ahí escuché. Emanuel, hermano, lo pillaron y con cámara prendida. Vea, no. ¿Tiene buena señal, Emanuel? Ya no se le cae el Sí, internet. señora. No, señora. Es que yo vivo en Cumaral, profe. Usted sabe que Cumaral es mejor que Villavicencio. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Por ahí un perro no dejó escuchar. ¿Qué? Que yo vivo en Cumaral, entonces aquí en internet, bueno, no es como Villavicencio. Ah, bueno. Pensé que no. Tan bueno que hasta en los parciales se le va la luz. Ay, sí, se le fue la luz en el parcial, ¿en serio? No, en este no, profe. Ojalá en Pues, este. Bueno, ¿cómo les fue en ese parcial en serio, verdad? Hablando así en serio, ¿cómo les fue? Que me regalaron un tinto. Qué pena ahí con ustedes. ¿Muy difícil? No, profe, tomes el título con confianza. Está muy caliente. Me quemo. Ahorita. Bueno, ¿quién más está en la sala? Tengo a Celeste, Fabián, Julián, Emanuel, Steven, Jair, Sebastián Méndez. Listo. ¿Nadie más? No, de los demás no sé Y yo, quién. Erika La Verde, profe. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Listo, Bien, sí, Pau. señora. Profe, es que Laura Iván Colea también. Escobar me dijo que no podía asistir hoy a la clase, que no tenía en este momento internet, entonces que dice que lo excusara, que le comentara pues a la docente que no podía asistir, que igualmente pues que cualquier actividad que se deje o trabajo que él se adelantaba. Profe, lo mismo sucede con Johan. Johan me escribió hace poquito de que no sé qué fue lo que pasó allá en las Américas y quedó sin internet. Y hasta hoy por allá a mediodía, algo así me dijo que venía la empresa pues, a rectificar a ver qué era lo que le había pasado. Porque está desde anoche sin internet y no pudo hacer algo. Yo no sé, bueno, hay medios. Muy Profe, amable. Dirán, profe, señor. Luisa González también, ella me pidió el favor que le dijera, ya va viajando por motivos laborales. Ah, bueno, señor, muchas gracias. Sí, yo por ahí Y medio la Daniela vi y Daisy ya conectada, pero no no sé demoran qué en hay. conectarse. Bien, gracias. Bueno, ¿Daisy Rojas está? Ella no demora en conectar, profe, ella ya no demora en conectar, es que está un poco ocupadita. Ah, bueno. Bien. Listo. Bueno, contarles, pues me preocupan los que no tengan internet hoy porque para hoy hay un quiz de 5 preguntas según la programación que hizo la universidad. Hoy tenemos un quiz de lo del tema de rentabilidad y riesgo. Y si no tenemos internet, porque el quiz es para hoy. Yo lo habilité por todo el día. Bregar a ver cómo que ellos de alguna manera que vayan a un café internet, decirles, avisarles, por lo menos que vayan a un café internet y lo contesten, ¿sí? O bueno, no sé. Bien, Saidi, buenos días. Listo. Hola, profe, buenos días. Mónica Profe, usted Velasco. dice que lo habilitó el día y a mí no me sale habilitado. No, desde las 10 de la mañana empieza el
O sea, vamos a durar hasta las 10 acá charlando. Yo les voy a dar unas explicaciones, a regalar una información. Y a partir de las 10 ya pueden ingresar y contestarlo. ¿Listo? Si no, no me ponen cuidado. Si yo lo pongo Vale, de... profe. No, van a contestarlo y... No. Bueno, ¿qué hicieron esta semana? ¿Me acuerdan? Profe, pues clases, estudiar. No salen a bailar ni nada. Ustedes son juiciosos, oiga. Sí, profe, bailamos. Bailamos en la casa. Con la Barriendo, con la escoba. Toca mimo. Ese baile también en flaca, ¿sí o no? Uy, claro, profe, todos los días, vea. Suda uno lo más de bueno haciendo oficio. Y se pega uno unas reflexionadas. Ahí, con la escoba y una cervecita al lado. Sí, cierto, uno reflexiona mucho haciendo oficio. No necesita uno de psicólogos. Bueno, bien, muchachos. Pues ahorita en este corte, pues la verdad, pues todo fue como muy, para mí, pienso yo, fácil, porque era leer, ¿no? Documentos, contestar preguntas. Todavía no hemos empezado así como nada práctico. Entonces, ya digamos, hoy se termina, la última actividad es esa, contestar el quiz. No sé cómo les fue en ese parcial, yo la verdad no he mirado. Pero bueno, qué bien porque ustedes son muy pilos. Y no, pues ya a partir de, creo que la otra semana ya se acaba este corte, ¿cierto? Como el 17, creo. ¿Ustedes qué saben? Como el 19. Entonces, no, estar atentos a ver cómo nos va en el segundo corte. Este se pasó súper rápido. Pienso yo que no hubo nada de dificultad, solo mucho trabajo. Bueno, si leyeron de pronto algo sobre la información de rentabilidad y riesgo, si hicieron algún... Sí, está la rentabilidad y riesgo y punto de equilibrio. Un punto de equilibrio, sí señora. ¿Esa información ustedes ya la han manejado? ¿De pronto en alguna materia? ¿Han tenido algún acercamiento? Bueno. En el quiz salen preguntas muy básicas, la verdad. Eso es como por saber si leen. Eso es fácil, ahí la copia. Bueno, entonces, en el documento pues había una parte, bueno, nos habla sobre la rentabilidad y el riesgo, pero también en la relación que hay entre los dos, ¿no? Sabemos que la rentabilidad pues es lo que más nos gusta, nos llama la atención a todos nosotros, porque es la oportunidad de uno tener una ganancia, de tener una utilidad, digamos una contraprestación cuando hacemos una inversión en algún tipo de, no sé, mercado, bueno, algo así, digamos, cuando yo inicio un proyecto, siempre está el fin de ganar, ¿no? De tener esa oportunidad de ganar, que se llama rentabilidad. Pero entonces también existe lo negativo, digámoslo así, que es el riesgo. El riesgo a que yo lo que he invertido no me lo devuelva el mismo proyecto, o el riesgo a que en el tiempo que yo estimaba que me devolvieran esa inversión, digamos así, no se pueda lograr. Entonces, hay todo tipo de riesgo, ¿no? En ese aspecto. Nosotros, para poder analizar eso, pues hay que mirar muchos factores, tenemos que mirar, digamos, qué condiciones nos están ofreciendo en el mercado para yo poder invertir mi dinero.
con qué porcentaje de pronto de rentabilidad estoy trabajando, ¿cierto? El mercado como tal, bueno, las condiciones económicas también. Nosotros no podemos alejarnos del mercado como tal, de lo externo a la empresa. Alguien me decía, profe, pero ¿qué tiene que ver las políticas económicas con lo que la empresa está pronosticando? Claro que tiene mucho que ver porque nosotros dependemos precisamente de lo que la gente o de digamos, los consumidores, los clientes, están actualmente utilizando la tendencia. Y si yo quiero montar un proyecto donde necesito que los clientes lleguen, utilicen, ¿sí? Si no hay esa factibilidad de yo ganar, pues voy a tener inconvenientes. Entonces sí tiene que ver mucho, ¿sí? Porque alguien me decía, pero es que la pregunta, pues claro, son políticas económicas y nosotros no podemos alejarnos de eso, ¿sí? Entonces, el análisis de la relación entre los dos es esa. Entre más riesgo haya, digamos, en la inversión, más rentabilidad puedo yo obtener, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes hacen, digamos, la compra o la empresa de pronto dice invertir en un proyecto que se supone que el 80%, por ejemplo, van a retribuirles, ¿sí? Esa es la posibilidad de ganar. Pero como es tan alta, pues también tenemos la posibilidad de perder mucho, ¿sí? Ellos van como de la mano. Entonces, entre más riesgo haya, mayor rentabilidad yo también puedo obtener, ¿sí? Y entre menos riesgo haya, pues la rentabilidad es muy baja, ¿sí? Entonces, son como las similitudes, como la relación que se puede presentar entre los dos. No en todos los casos se aplica, ¿no? Hay que mirar. Si, por ejemplo, ustedes, un amigo suyo de pronto les dice, bueno, préstenme una plata y yo se la devuelvo. Se sabe que es su amigo, ¿cierto? Y se sabe que él le va a devolver porque es una persona cercana, ustedes le tienen esa confianza. Entonces, ahí la posibilidad del riesgo es muy bajo, ¿cierto? De que ustedes vayan a perder esa plata, esa inversión o bueno, ese préstamo. Porque la persona pues le va a cumplir, ¿sí? Tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, como es tan bajo, pues usted a él no le va a cobrar tan alto la rentabilidad de ese préstamo, por lo mismo, porque él, pues las condiciones son más favorables de que se le devuelva, ¿sí? Pero si usted de pronto dice, voy a invertir, bueno, por ejemplo, compro la lotería. Sí, tengo 5.000 pesos, voy a comprar lotería. ¿Sí? ¿Qué probabilidad hay de que yo esos 5.000 pesos no los pierda? Pues es muy mínima, ¿cierto? O sea, perdón, es bastante alta porque muchas personas juegan la lotería y son pocas, digamos, las que se la van a ganar. Entonces, esos 5.000 pesos, digamos que yo ya los perdí porque para que me los devuelvan, para yo ganar un premio entre tantas personas, pues es más difícil, ¿sí? Entonces ahí el riesgo, pues, es muy seguro de que yo lo pierda, pero si yo llega a ganar la lotería, pues la rentabilidad va a ser alta porque pues me van a dar un premio mayor, ¿sí? Entonces son como las relaciones que uno tiene que tener en cuenta dependiendo de lo que usted vaya a hacer. Sí, sí, es una inversión, entonces, ¿qué posibilidades hay de que le devuelvan? Bueno, ¿sí? Entonces, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, a bajo riesgo, baja rentabilidad, ¿sí? Entonces, es como esa, para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, también cuando uno invierte, digamos, abre una cuenta de ahorros, ¿cierto? Ustedes van a un banco y lo que tengan en ahorros, bueno, ellos, por lo general, los bancos
pagan una rentabilidad muy baja en las cuentas de ahorro, ¿cierto? Digamos que la mayor así, póngale que el 2%, bueno, dependiendo de lo que usted invierta. ¿Y cuál es la condición de la cuenta de ahorros? Pues que usted sabe que esa plata se la van a devolver porque a usted le dan su registro, entonces usted tiene algo seguro, le van a devolver su plata, pero pues muy poquita va a ser la ganancia, ¿sí? Entonces ahí pues no hay tanto que perder, ¿sí? Pero si usted decide, en vez de meter, digamos, la plata a una cuenta de ahorros común y corriente en cualquier banco, en vez de hacerlo ahí, digamos, la plata la invierte en una empresa que transacciona con la bolsa acciones, pues obviamente ahí va a haber más posibilidad de que yo gane, ¿cierto? Comprando esas acciones, porque esas empresas que están en las, digamos, en las operaciones de mercado de valores, de que ellos ponen sus acciones, el precio es hoy, dependiendo de la tasa de cambio, de las condiciones que estén en el mercado, ellos ponen el precio hoy, mañana puede subir ese precio. Entonces, como yo compré esa acción, pues yo mañana ya voy a tener más posibilidades, me va a subir la rentabilidad, ¿sí? Entonces es diferentísimo ahí. Pero si de pronto la empresa decae, se le pusieron las cosas complicadas porque de pronto hay mucha inflación, la economía del país está difícil, de pronto los impuestos cuando hacen exportaciones, cuando importan, bueno, todo eso afecta la economía de un país y las empresas que están transaccionando en la bolsa pues van a verse afectadas. Entonces, esa inversión que yo hice en esa empresa pues va a tener la posibilidad de que se pierda. El riesgo es alto, ¿sí? Entonces, son diferentes maneras de manejar el tipo de riesgo y el tipo de rentabilidad, ¿sí? Es más o menos así. Pues yo lo hago por medio de ejemplos para que ustedes vean de qué se trata este cuento. Otro ejemplo por acá, por yo les coloqué. Cuando nosotros, los bancos pues tienen los diferentes tipos de créditos, ¿no? Hay crédito para vehículo, crédito para vivienda, de consumo, crédito educativo, bueno, independientemente de lo que ellos estén ofreciendo. Hay unos créditos que tienen más garantías y otras de pronto menos. En el crédito de consumo, por ejemplo, que es el que más se utiliza, porque pues a usted le dan la plata y usted mira en qué se la gasta, ¿cierto? Ellos como banco no van a ponerse a controlar si usted utilizó la plata en algo, o sea, ellos miran es que usted dé la garantía de que los va a pagar, ¿cierto? Le ofrecen las condiciones, tasa, tiempo, bueno. Pero en ese momento, pues el banco le da la confianza a usted, dice, bueno, ahí está la plata y él cree que usted, o sea, cree que usted sí le va a devolver. ¿Cuál es la situación delicada? Pues como son de consumo, son créditos que no hay control, pues muchas veces las personas, en algunas ocasiones, nos puede pasar, no tenemos para devolverlo, ¿sí? De pronto los cálculos se hicieron mal, bueno, situaciones de trabajo. Entonces, ahí el riesgo es alto para el banco porque la persona le va a pagar de pronto demorado, porque le tiene que llegar a pagar obviamente el crédito, pero entonces al banco le toca poner más trabajo, más personas, más gastos, ¿sí? Que igual se los va a cobrar a la persona que está debiendo el crédito, pero entonces el trabajo va a ser más difícil porque tenemos que recuperar ese dinero, ¿sí? Él lo tiene que recuperar. Entonces, ahí podemos analizar que el riesgo es alto y la rentabilidad para ellos, para los bancos del crédito también es alta, por lo mismo, porque son tasas que se manejan altas teniendo en cuenta otro tipo de créditos por la misma situación.
¿qué garantiza de que sí me lo vaya a devolver? ¿Sí? En el caso, por ejemplo, el ejemplo que les coloco ahí del crédito hipotecario. Se sabe que ese tipo de créditos pues va enfocado solamente a compra de vivienda o bueno, adquisición de vivienda dependiendo de la situación. Pues las tasas son más bajas por eso mismo, porque la gente puede adquirir su crédito, su vivienda. Entonces, ¿qué pasa si de pronto la persona no le paga al banco el crédito de la casa? ¿Qué sucedería ahí en ese caso? Pues el banco como tal tiene que quitarle la casa porque es la única garantía. Pues el banco ha cobrado las cuotas, usted les ha pagado, digamos, juicioso y el banco feliz. Pero en algún momento usted no puede seguir pagando, pues por ellos no hay problema. Ellos recuperan vendiendo esa casa, la cogen y la venden a otra persona y recuperan de ese crédito lo que habían colocado, ¿sí? Entonces son diferentes maneras. Ahí el riesgo para ellos, para los bancos, es muy bajo. Y la tasa de interés pues también es baja, ganan poco, ¿sí? Por lo mismo. Entonces, es dependiendo de la situación, la relación entre el riesgo y la rentabilidad también se debe analizar, ¿sí? Ese es como lo que quería decir de pronto el documento. Bueno, hay tipos de riesgos, ¿cierto? Hay unos riesgos diferentes unos a otros. Nosotros de pronto en este momento, o en el, no sé si en el documento estaban todos, yo por acá les consulté unos, como para que tengan idea. Estos son los riesgos que hay en el mercado, dependiendo de la actividad que nosotros estemos haciendo, ¿sí? Entonces, el riesgo, por ejemplo, hay unas copias o en el documento lo citaba, riesgo sistémico o de mercado, que es el que más nos afecta a todas las empresas por lo mismo, porque como estamos hablando de un mercadeo, de colocar un producto, de hacer un trabajo de marketing, pues, ¿cuál es la situación? Yo no puedo, digamos, delegar que al colocar, digamos, o garantizar que si yo voy a poner en venta un producto o ofrecer un servicio, pues no vaya a perder, digamos, con la venta de ese producto, ¿sí? A mí nadie me lo va a garantizar, porque como todo está cambiando, ¿cierto? Dependo de ese mercado, los costos pueden subir, las materias primas pueden subir de costo, entonces yo tengo que también hacer los cambios internos, ¿sí? Entonces dependo de toda esa tendencia que esté sucediendo, dependo de cómo el gobierno esté trabajando la ley de mercados, ¿sí? Entonces son cosas que me van a afectar, son riesgos sistémicos, pero se llama sistémicos, es un sistema que me aprieta, digamos así, que me limita a yo tomar decisiones así como para yo tener una rentabilidad o una tasa de oportunidad alta, ¿sí? Entonces, más o menos así se trabaja. En el riesgo no sistémico, pues pasa todo lo contrario, ¿sí? Porque ya la empresa no depende del mercado, sino de lo que ella esté trabajando, ¿sí? Dependiendo de la actividad que esté trabajando. Por ejemplo, si hacen, digamos, exportaciones, ahí lo cita, cuando pagamos aranceles, ¿cierto? Cuando yo saco del país mi producto, pues cuando hago la venta a otros países, a ese país, digamos, yo le puedo ofrecer un precio dependiendo de las condiciones, ¿sí? Que ellos tengan. En ese momento, pues la tasa de oportunidad de rentabilidad para mí es alta, ¿sí? Pero si de pronto el país cambia su política de mercadeo, digamos, exportar un producto, pues entonces yo ya me voy a ver afectado, ¿sí? Entonces, depende como tal de la actividad a la cual se dedique la empresa. No todas las actividades están relacionadas acá, ¿no? En el primero de pronto sí, porque ya es más interno, más, digamos, dependiendo de la ley de oferta y demanda, ¿sí? El otro tipo de riesgo que podemos ver nosotros a nivel
de pronto del entorno es el riesgo de liquidez, ¿cierto? Que nosotros manejemos dependiendo de la disponibilidad que tengamos en el momento, teniendo en cuenta pues que nuestros activos, ¿cierto? Porque los activos pues es una garantía para que la empresa pues pueda trabajar, ¿sí? Entonces, habrá algún momento en que la empresa no tenga digamos, el efectivo operativo para poder funcionar. Entonces, ¿qué hace? Pues se agarran de los activos fijos, hacen de pronto la venta y con eso ya hacen una, bueno, negociación o garantizan de pronto pagar lo básico de la empresa, los gastos que necesita en ese momento. Entonces, es un riesgo de que yo quedo ilíquido, ¿cierto? Porque no tengo garantías. Eso también ya es internamente, ¿sí? Ya depende de la estructura como se encuentre en ese momento la empresa, financieramente, ¿sí? Entonces, aquí no dependemos del mercado, no dependemos del gobierno, sino ya es del movimiento que hace la empresa internamente, ¿sí? El cuarto dice riesgo de crédito, pues cuando nosotros estamos con una relación bancaria, de pronto en alguna obligación, pues, ¿qué puede pasar? Lo que vimos anteriormente, que nosotros como empresa no podamos hacer esa devolución de esos dineros, pues podemos perder lo que ya hemos invertido en esa deuda, ¿no? Entonces, con los intereses normales, con los intereses de pronto de mora, todo eso aumenta, ¿cierto? Entonces, el riesgo de que puedo perder dinero, claro, porque ustedes saben que el sistema financiero, por todos los lados, ellos no pierden, ¿no? Los servicios que ofrecen tienen un costo, pero si usted de pronto no los paga, pues tienen más costo, ¿sí? Entonces son cositas que hay que tener en cuenta. En el quinto, pues habla del riesgo legislativo, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues eso, la misma palabra lo dice, de acuerdo a lo que el gobierno esté trabajando, de acuerdo a cómo las empresas estén operando, pues cómo podemos trabajar el mercado. Recuerden que hay productos o hay servicios que de acuerdo a las condiciones no podemos saltarnos, ¿sí? De lo que dice el gobierno, lo que dice la ley. Entonces es como trabajar legalmente, valga la redundancia, ¿sí? Nosotros no podemos ser incompetentes en el mercado y digamos, disponer a nuestro antojo, sino que hay que tener en cuenta lo que establece el gobierno. Eso pasa con algunos productos, ¿no? Por ejemplo, la parte agropecuaria, ¿cierto? De pronto la parte de alimentos, ¿sí? La comercialización de alimentos y de pronto algunos servicios básicos, por ejemplo, el servicio de transporte, depende del riesgo de la parte del gobierno, ¿sí? Y así otros servicios que se pueden agregar ahí. Bueno, el otro tipo de riesgo, pues el riesgo de tipo de interés, que ese es el que nosotros, pues tiene que ver con la parte de crédito, ¿cierto? Es un riesgo que si yo hago inversiones, que decíamos hace un rato, pues hay que mirar qué puede pasar con esa inversión, en qué tiempo y todo yo lo puedo trabajar, si es una tasa que me favorezca, ¿sí? Entonces invertiría y si no, pues no. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta siempre. Pues si ustedes se dieron cuenta ahí en el documento, ellos decían, o ellos dicen, el autor dice que para uno analizar el riesgo tenía que tener en cuenta cómo variaba, ¿cierto? La economía. Bueno, y ahí ya más matemáticamente aplica unas fórmulas, pero eso ahorita no lo vamos a trabajar todavía. Es más o menos para que tengan en cuenta. Y el último riesgo es el de inflación, pues porque estamos ligados a lo que decíamos hace unos 15 días cuando hablamos de la parte del sistema financiero. Ellos son los que, digamos, dictaminan o analizan cuál sería el costo por yo trabajar, ¿cierto? El costo del dinero por yo trabajar en un mercado, o sea,
el costo de los usuarios y de las personas de los consumidores, cuál es el costo máximo que puede llegar a trabajar la economía. En este momento se sabe que la inflación está más que el tope de lo que se suponía se había pronosticado, ¿cierto? Y así llevamos mucho tiempo. Entonces, es un riesgo, claro, porque si yo pongo productos en el mercado y estos productos están muy costosos, esas materias primas, pues a mí me va a tocar también aplicar un precio alto, ¿sí? Que me va, digamos, no me va a garantizar que mi empresa se vuelva competitiva, sino que más bien va a estar un poquito como ahí con lo que se pueda cumplir y pues otras cosas más se adicionan, ¿sí? Entonces, más o menos así es como la mecánica de este tema del riesgo. De rentabilidad, pues sobre eso sí ya ustedes lo manejan más que yo. La rentabilidad pues depende de la inversión que se haga, de los productos y de los servicios que se esté trabajando, ¿sí? Entonces son cositas que hay que tener en cuenta. No sé si hay alguna pregunta o ya está todo dicho. ¿Llegaron más compañeros? ¿Conectaron más o no? Sí, yo, buenos días, profe, David Lozano. Hola, David, ¿cómo le va? Bien, profe, bien. Señora. ¿Su merced ve conmigo otra materia? Sí, procesos. Procesos gerenciales. Qué pereza. No, súper bien. Yo sí decía, ese David lo había visto. Bien. Listo, David, bienvenido. Pues sí, de pronto a los que llegaron hace poco, decirles que hoy hay un quiz. Y de pronto no han mirado la programación sobre este tema de riesgo. Por eso estoy haciendo ahí como una explicación, así muy para que lo tengamos en cuenta. Y el quiz inicia a las 10 de la mañana, desde esa hora queda disponible. Todo el día está. Entonces, para que se les olvide, le contesten hoy. Bueno. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda? Bla, bla, bla. Fácil. Ese tema no es complicado. Bueno. Daniela Conde, buenos días. ¿Es su merced de qué grupo? Buenos días. De Administración de Empresas de noveno semestre. Sí, pero tú estás en gerencia. Gerencia, ¿cierto? Esos vendedores sí lo ponen a uno. Daisy Rojas llegó. Daisy. No, señora, no tiene internet. Ah, bueno. Bien. Llegó Jamie. Buenos días. Bueno, como que está dormida. Bueno, bien, gracias. Listo, chicos. En sí, más o menos de eso se trata la cuestión, la relación entre el riesgo y la rentabilidad. Espero que pues de aquí en adelante ustedes ya manejen más esta información y si digamos ustedes van a empezar a endeudarse, porque pues que no, a veces es difícil no endeudarse porque la economía es muy apretada y los ingresos no nos dan para muchas cosas que tenemos que a veces nosotros pagar. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué ventajas tengo yo en y mirar más o menos como la posibilidad de que yo sí pueda pagarlo en un tiempo no tan lejano, ¿no? Casi siempre decimos, bueno, sí, entre más tiempo me dé, pues obviamente voy a quedar más amarrado, voy a tener que pagar más intereses y son cosas que uno las va aprendiendo. Entonces es eso, más o menos.
Bueno, del punto de equilibrio, ahí pues hablaba. Ustedes saben que todas las empresas, con tanta empresa que sale ahora que para servicios hay mucha actividad informal, ¿cierto? Y de pronto aquellas que sí están bien, digamos, organizadas desde un principio, pues tienen que depender del mercado, obviamente. La idea es que sepan más o menos de qué nos sirve el punto de equilibrio, pues manejar qué tipo de ventas tenemos que trabajar, qué tipo de servicios y qué cantidad de ventas yo debo trabajar para que la empresa se sostenga, ¿sí? En ese caso, pues el punto de equilibrio es una manera, es una herramienta que se utiliza para, digamos, analizar hasta qué punto yo puedo manejar el costeo de producción. Si yo fabrico blusas o pantalones, entonces las materias primas, la tela, los botones, todo eso, tengo que mirar costos sobre esos insumos porque son la materia prima básica de esos productos. Entonces empiezo a mirar quién me ofrece de pronto un tipo de tela que no sea tan costosa y que pues a la vez sí sea de buena calidad, ¿no? Entonces, en el punto de equilibrio nosotros empezamos a analizar esos costos de producción, ¿sí? Y a la vez lo relacionamos con lo que yo aplico en la venta, ¿sí? Cómo yo lo estoy manipulando, bueno, qué valor le estoy dando, ¿sí? Entonces, el nivel de ingresos tiene que ser igual, por lo menos igual a la sumatoria de esos costos, ¿sí? Por lo menos. Si no es así, si es menos, estoy en gravísimos problemas. Ahí es donde empiezan a trillar las cosas y entonces no estoy haciendo por lo menos cumplirle a los empleados, cumplirle a la empresa, ¿sí? A los dueños, porque me estoy quedando sin liquidez, sin disponibilidad. Sí, entonces son unas variables que hay que tener en cuenta. Cuando yo hago esa relación en lo que yo recibo en las ventas, ¿sí? Y lo comparo con los costos totales, como dijimos, costos de producción, costos de ventas y de pronto administrativos, si esa relación me da un punto cero, quiere decir que la empresa está trabajando para cumplir con lo que necesita. Ahí no está teniendo rentabilidad, ahí solamente está cumpliendo. Pero si me da más de cero, es decir, puede darme un 1, la relación entre los dos, pues eso quiere decir que ya tengo una utilidad en la operación que estoy aplicando, ¿sí? Entonces, el punto de equilibrio es otra herramienta que nosotros financieramente tenemos que tener en cuenta para eso, para determinar el nivel de ventas necesario para subsistir o para cubrir los costos que estamos trabajando, ¿sí? Recuerden que hay costos fijos y hay costos variables, ¿sí? Los fijos pues son esos que siempre tenemos que, digamos, trabajar para que la empresa funcione, como por ejemplo pueden ser el arriendo, bueno, local, la parte de servicios, la parte de papelería, ¿sí? El sueldo de los empleados, toda esa parte que necesitamos siempre estar en operación son los costos fijos, ¿sí? Cuando yo tengo en cuenta que no se pasen, ¿sí? Pues estoy, digamos, trabajando como lo dije ahorita, en el cero, estoy cumpliendo. Entonces ya tengo que tener pronosticado cuánto me voy a gastar en mantenimiento, cuánto me voy a gastar en servicios. O sea, yo ya tengo que pronosticar esa cuantía desde un inicio, ¿sí? Yo no puedo superarlo porque pues voy a tener problemas, ¿sí? Porque en algunas ocasiones las empresas creen que pues de pronto teniendo bastantes activos eso es una garantía, porque no, pues como tengo valorizada la empresa, entonces ahí
posibilidad de que los inversionistas compren o inviertan en mi negocio. Entonces, aquí toca es mirar que ese costo fijo se mantenga de acuerdo a lo que se necesita, no se sobrepase, ¿sí? Entonces es eso. En los costos variables, pues la palabra, ustedes lo saben, varía, cambia, ¿no? Dependiendo de cómo esté funcionando el negocio, ¿sí? Y ahí, ¿cuáles serían los costos que se trabajan? Pues la parte de ventas, ¿no? Que es una de las que siempre nos dan a conocer. Por ejemplo, si yo tengo que producir más, obviamente al producir más saca más producto y la venta tiene que cambiar, es decir, los gastos y los costos de esa venta van a aumentar, ¿sí? Entonces, por eso, dependiendo de cómo se encuentre la empresa en el momento, asimismo va a cambiar. Si digamos en el punto de equilibrio, cuando hice la relación de esos costos y me dio -0, me dio un negativo, pues entonces, ¿qué debo hacer? Empezar a revisar cuáles son las actividades que de pronto estoy aplicando que no me favorecen y quitarlas o hacer un cambio de pronto, como le llamamos, una estrategia nueva que me ayude por lo menos a recuperarme y estar sobre el 0, ¿sí? Entonces, esa es la parte delicada de los costos variables, que dependen de esas estrategias que nosotros vayamos a ejecutar, ¿sí? Casi siempre se ve en esos dos aspectos, cuando yo produzco y cuando yo vendo, ¿sí? Porque si yo estoy trabajando la cantidad de camisas, digamos, mensuales, ya las tengo pronosticadas, pero resulta que en algún momento volvemos a la parte de los riesgos económicos, de acuerdo a lo que diga la ley, de acuerdo al mercado, el gobierno, si los costos de esa materia prima cambian, pues obviamente me voy a ver afectada, entonces vuelve a pasar lo mismo. Entonces tengo que verificar qué puedo hacer para que esos costos no me bajen del 0 donde yo debo estar, ¿sí? Son estrategias y a la vez, no solamente en la parte productiva, sino en la parte de mercadeo, ¿sí? Entonces, es la relación que debo, digamos, hallar entre los dos, ¿sí? Cuando ya, digamos, yo determino, yo ya sé que para poder vender una cantidad de unidades que me van a dar para pagar esos costos fijos, yo ya sé que son 100 blusas, 200 pantalones, ¿cierto? Debo determinar cuál es el precio que se acomoda más a la economía del país, a la economía del mismo mercado. Entonces ahí vengo y miro que la suma de esos dos costos más la rentabilidad que yo quiera ganar no supere lo que está pasando en el mercado, ¿sí? Son 100 pantalones. Bueno, entonces los costos fijos me dan, digamos, 5, 50, bueno. Y los costos variables me dan 100. Lo sumo, entonces, para poder sacar la rentabilidad, bueno, entonces un margen, por ejemplo, del 30%. Ah, bueno, me voy a ganar el 30%, pero resulta que al sumar, hacer el cálculo, el precio que me da de la blusa es muy alto. Digamos, me está dando un precio de 50,000 pesos blusa, y una blusa de 50,000 pesos ya es un poco costosa, ¿no? Porque ustedes se han dado cuenta que hay mucho comercio en cuanto a blusas, y hay blusas económicas de 30, 25,000 pesos que son pues de una calidad más o menos bien, ¿no? Entonces, si yo coloco un precio de 50,000 en una blusa, ahí el problema. Entonces, el riesgo es que a mí no me van a comprar. Empiezo a mirar qué está pasando. Estoy contratando con proveedores que me están cobrando muy alto en la producción, o sea, los costos, la materia prima. Entonces, si es así, tengo que buscar otras alternativas, ¿sí? Y tratar de bajar ese precio. O de pronto podría
bajarle a la rentabilidad que yo me quiero ganar de esa blusa. Entonces, bueno, ya no apliquemos el 30%, apliquemos el 20%. Entonces, hacemos los cálculos y empezamos a revisar si es viable colocar ese porcentaje de ganancia, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno empieza a jugar con esas estrategias internas que la empresa pueda, digamos, implementar dependiendo de todas esas situaciones. Si ya determino que el precio de venta es, digamos, 25.000, un ejemplo, y que dentro de ese precio ya sé que me puedo ganar ese 30%, es porque yo bajé los costos, ¿sí? Ya estoy hablando de una rentabilidad más o menos que la había pronosticado sobre el 30%, bueno, la bajé un poco, pero el precio lo bajé, pues obviamente los precios, los valores de los costos están cambiando, ¿sí? Entonces, es una relación que uno tiene en cuenta cuando las empresas están, digamos, produciendo para mantenerse, ¿sí? Ese es mi punto de equilibrio. Con esas 100 blusas y esos 200 pantalones, yo ya puedo pagar esos costos variables y costos fijos. Sí, más o menos así, de eso se trata la información que nos dice el documento, bueno, lo que se está trabajando. Entonces, la idea es que la empresa siempre, por lo menos, se sostenga, ¿sí? Por lo menos. Cuando las empresas no cumplen con eso, está en déficit, le toca recoger, le toca liquidar, o le tocaría hacer otra alianza, digamos, conseguir otro socio que invierta, o conseguir, digamos, un convenio con otra empresa que esté en el mercado, digamos, más o menos bien posicionado. Entonces, bueno, venga, ¿qué hacemos? Referéncieme, unifiquemos criterios, unifiquemos capital, yo le doy esto, usted me da esto, y de pronto esa alianza me ayude a sacar de ese vacío en el que yo estoy, en ese déficit, ¿sí? Entonces, es estrategias de mercado, es estrategias administrativas, financieras, entonces ya empiezo a mirar qué puedo yo implementar, ¿sí? Entonces, el punto de equilibrio es eso, es observar cómo yo estoy en relación a las ventas que estoy generando, a los ingresos que estoy generando, y compararlos con los costos que yo estoy trabajando en la empresa, ¿sí? Más o menos de eso se trata. Entonces, ahí se aplican unas fórmulas, de pronto el documento lo decía, de relación entre los dos, y pues ahí se determina qué es lo que, cuántas unidades, cuántas ventas debe trabajar la empresa, ¿sí? Y pues no olvidar que todo también depende del precio que nosotros estemos trabajando de mercado, ¿sí? Entonces, son muchas variables las que hay que tener en cuenta. Entonces, más o menos así, ya se sabe cómo puede trabajar la empresa, cómo puede estar ubicada, porque pues la idea no es pasarnos, bueno, sí, uno habla que la competencia, tengo que mejorar porque es que la competencia no me puede tumbar. Puede que eso pase, pero ¿cómo lo voy a hacer? No puedo arriesgar el capital de la empresa. Ese capital que hace, que colocan los inversionistas, es, mejor dicho, eso es algo, es una, ¿cómo se llama eso? Es intocable. Nosotros no podemos jugar con eso. Nosotros debemos es jugar a que la empresa reciba y funcione con eso que recibe, funcione, ¿sí? Por lo menos cumpla con lo básico, ¿sí? De eso se trata. Bueno, pues no sé si ustedes tienen preguntas o algo sobre el tema. Ya habían visto esta información. Más adelante pues ya haremos ejercicios donde empecemos a determinar el punto de equilibrio, ¿sí? Empezaremos a hacer, digamos, a poner casos donde ustedes tengan que analizar cómo están los costos, si de pronto hay que hacer cambio en los costos, qué porcentaje se puede trabajar, ¿sí? Son cositas ahí que uno va a tener que mirar, ¿sí?
todo va en base a la producción, a la parte de compras, ¿sí? Más o menos es eso. Bueno, ¿alguna duda? De pronto para ahorita que contesten las preguntas. Son 5 preguntas. No es difícil, la verdad es como la palabra lo dice, es un quiz. No está tan complejo. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay preguntas, si no hay nada por decir, vea, son las 9:54. Yo no me di el tiempo, pero la idea es esa, que ahorita entonces de una vez que tienen una hora, yo les doy esta hora para que ustedes contesten. El quiz tiene el tiempo de 40 minutos, ¿sí? Entonces, no pueden durar más de 40. Entonces es eso. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Escuchar hasta que disculpa. Señora. Qué pena, profesor. Qué pena. ¿Hasta qué horas? Está todo el día. Ah, bueno. Gracias. Desde las 10 hasta las 12, creo que es. Ah, bueno, 11:59. Así lo bota la plataforma. Les dan un minuto antes. Sí, señora. Por eso yo se lo doy. Yo sé que ustedes trabajan, algunos estarán en el trabajo ya, yo entiendo eso, entonces por eso yo lo dejé pues durante todo el día. Bueno. Listo, profe. Bueno, entonces pues por hoy no es más. Muchas gracias. Y pues ahí estamos charlando a ver para allá. Ya cerramos este corte. Cualquier duda, con mucho gusto con el monitor o la monitora. ¿Alguna Listo, pregunta? profe. Gracias. Bueno, entonces así quedamos. Muchas gracias. Que pasen un feliz día. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profesor. hasta luego. Gracias. Bueno. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chao.